personas que están con nosotros el día de hoy. Es un placer que siempre nos acompañen. Les cuento que el lunes pasado tuvimos una reunión con algunos de ustedes que son recurrentes en estas actividades y nos llenamos de energía con todo eso que nos contaban de lo que ha significado estos espacios educativos. Les recordamos que estos espacios educativos están enmarcados en la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Hoy, como siempre, tenemos varias organizaciones y también varios países, gracias a la virtualidad, incluido el facilitador que nos acompaña hoy, que es de Costa Rica. Pero también tenemos personas de Estados Unidos, de Panamá y de México. Y tal vez otras personas de Costa Rica, además del facilitador. Organizaciones de aquí en la República Dominicana tenemos el Ministerio de Educación, el Ayuntamiento de Santiago, la Procuraduría General de la República, Casa Comunitaria de Justicia, INAIPI y varias organizaciones también. La Fundación Mujeres Empoderadas, Fundación Mujeres de la Maguana en Acción, Bomberos Estatales, Aguascalientes de México, es esa organización también, la Asociación Civil de México, de la Universidad Autónoma de acá de República Dominicana, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Escuela Ingenio Arriba, Escuela Experimental Emilio Prudón, Centro Educativo José Alejandro Rodríguez, Escuela Telésforo Reynoso y Escuela Los Ranchos. Sean muy bienvenidos, le agradecemos una vez más su presencia en esta actividad. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial, como ya le he señalado. Él es de Costa Rica. Es una persona que nos escuchó en estas actividades educativas, se siguió interesando y por eso nos siguió acompañando. Y él escribió un libro que está vinculado con las habilidades para la vida. Y entonces le pedimos que por favor nos acompañara, que compartiera en especial lo que él escribió. Se llama la comunicación asertiva y el trabajo colaborativo. Después él nos va a hablar un poco de ese libro y quizá nos lo ponga a la disposición, muy interesante. Se trata de Fernando Herrera Canales, que es licenciado en Administración Educativa, tiene una maestría en Educación de Servicios de Salud, también se ha formado en método de investigación social aplicado a la educación y tiene múltiples experiencias de trabajo, desde promotor social hasta supervisor de equipos locales y regionales, en participación comunitaria en salud. En general, su mayor experiencia han estado vinculada a lo que es la educación en salud. Eso en el Ministerio de Salud Pública de Costa Rica, pero también en la Universidad de Costa Rica. ¿Sí? Así que tiene diferentes experiencias también como docente. Trabaja en diversas universidades, como la de Costa Rica, San José, Universidad Estatal a Distancia, la Hispanoamericana, Santa Paula y un sinnúmero de instituciones también. Así que es un gran educador en salud, un promotor de salud, un promotor social y también un escritor. Además de este libro, ha escrito otros, pero hoy vamos a centrarnos en este que él piensa y pensamos todo porque lo leímos, encaja más en estas actividades educativas. Porque se trata, como les había dicho, de la comunicación asertiva, ¿verdad? Una de las habilidades para la vida. ¿Cómo tiene que ver la comunicación asertiva en el trabajo colaborativo? Excelente tema. Y sin más, entonces vamos a dejar a Fernando que nos hable
Como siempre, él va a hacer una exposición y al final hacemos las preguntas, comentarios, vayan escribiendo. Es importante que podamos interactuar porque es un espacio reflexivo, es un espacio de diálogo, así que al final vengan sus preguntas. Adelante, Fernando. Bueno, primero que nada, un gran agradecimiento a Casa Abierta por esta oportunidad y a todas las personas con las que vamos a compartir esta experiencia, que más que todo va a ser tipo conversatorio, porque una de las situaciones que hay relacionadas con la comunicación es creer que hay personas que tienen una gran habilidad en comunicación, pero ya Peter Drucker lo dijo en los años 80. La comunicación es un arte, pero es un arte difícil. Y cualquier organización a la que usted participe puede decir que hay problemas de comunicación y el 90% de esas organizaciones le van a decir que sí. ¿Por qué la comunicación es una cuestión tan compleja? Entonces, ya Martin Luther King lo dijo, hemos aprendido a volar como aves, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de comunicarnos entre nosotros. Entonces, esta reflexión que vamos a hacer es un poco una guía de lo que está en el libro y yo tengo toda la buena fe de que cualquier persona que esté interesada en el libro, les vamos a mandar el enlace para que lo puedan acceder, ya que este libro la idea es compartirlo, que es una experiencia donde lo que se ha hecho más bien es resumir de alguna manera todo lo que tiene que ver con las diferentes teorías de la comunicación. Una vez que he hecho este preámbulo, voy a compartir la presentación. Como bien mencionó la compañera, el tema que vamos a desarrollar es la comunicación y la educación en salud. En la presentación vamos a definir qué es la comunicación, vamos a tener algunas actividades de aprendizaje conjunto, vamos a hablar de cuáles son los tipos de lenguaje, cuáles son las funciones que tiene la comunicación, cuáles son los esquemas de comunicación, cuáles son las barreras de la comunicación, una segunda actividad de aprendizaje y un resumen. Generalmente uno siempre pregunta, ¿realmente nos comunicamos? Porque una cosa es utilizar un lenguaje y nos podemos encontrar que cada uno de nosotros de una u otra manera tiene una percepción con respecto al mensaje que puede o no ser similar a la de la persona que está elaborando el mensaje. Cuando yo hablo del tema de comunicación, muchas veces me preguntan que cómo es la comunicación en mi hogar. Y yo les puedo decir, la comunicación en mi hogar es igual que la comunicación en la mayoría de los hogares. A veces no nos entendemos, a veces nos entendemos más de la cuenta. Y entonces la pregunta que hay en pie, ¿qué es comunicarse? ¿Realmente las personas nos comunicamos? Yo puedo estar viendo la pantalla, estar viéndolos a ustedes y resulta que no solo tenemos que expresarnos utilizando palabras,
A veces utilizamos solo gestos. A veces una simple acción desarrollada por una de las personas que se están comunicando puede tener una representación diferente de lo que está comunicando. Y básicamente pasamos comunicándonos siempre. Casi que el 70% de nuestro tiempo lo dedicamos a estarnos comunicando, ya sea de una forma verbal o de una forma no verbal, pero la comunicación está siempre presente en nosotros. Y disculpen. Entonces, básicamente la pregunta es si cuando nos comunicamos somos básicamente efectivos. Ay, este mouse no me ayudó mucho. Si ustedes ven esa imagen, no sé cuánto la conocen, pero entonces, ¿qué es lo que esa imagen nos representa? Cualquiera que quiera decirnos qué es lo que ve. Yo veo como si fuera la bestia, la bella y la bestia. Ajá. Bueno, ya usted está viendo algo diferente. Yo veo un niño mirando una hoja. Ah, ok. También veo una viejita. Hay una viejita, sí. ¿Qué más hay ahí? Vimos un niño, vieron una viejita, vieron la bella y la bestia. ¿Qué más hemos visto ahí? Unas hojas en el aire volando. Ajá, una joven con una pañoleta blanca. Entonces, ¿qué significa comunicarse? Estamos viendo una misma imagen, pero cada uno de nosotros tiene una percepción de esa imagen. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque hay una correlación muy interesante entre lo que es el aprendizaje y lo que es la comunicación. Uno puede hacer una vinculación entre lo que es la comunicación y lo que es el aprendizaje. Entonces, podemos partir de esta imagen que tienen ahí, donde vemos un bebé y a su madre, y entonces nos podemos pensar que así es como se desarrolla la comunicación. Ese niño, primero que nada, se expresa utilizando su cuerpo. Una vez que aprende a utilizar su cuerpo para transmitir el mensaje, empieza a utilizar ciertas señales y la mímica, donde tiene un lenguaje simplificado. Después empieza a incorporar señales que van a tener un valor grupal. La gente le entiende. Esa articulación de signos después le va a dar un significado a las palabras que usa. Ya después empieza a hablar utilizando un lenguaje un poco más elaborado a través de la comunicación oral. Después de tener la comunicación oral, pasamos a una comunicación gráfica, haciendo dibujos, ya después más sofisticado, utilizando una escritura. Después viene el desarrollo de la escritura utilizando números y letras. Y después aprende a comunicarse enviando señales a más larga distancia y utilizando las telecomunicaciones. Ya casi que por último, entonces aprende a utilizar
medios electrónicos para transferir la información. Si uno ve esta línea del tiempo, se da cuenta que así es como nosotros basamos la comunicación. Sócrates decía, hay que conocerse a sí mismo cuando uno se va a comunicar, pero también hay que conocer al grupo y hay que conocer al destinatario. Hay que conocer cuál es la situación que vamos a informar y también, y es nuestra obligación, más a los que somos promotores de salud, conocer cuál es el resultado de esa comunicación. Uno no se puede comunicar con otra persona si se desconoce el código usado, porque para que la comunicación se dé, tiene que haber una interrelación entre una y más personas. Yo no sé si ustedes conocen esa fruta que está ahí. En mi país, esta es una fruta endémica. Se llama cas. Sí, es el cas. Lo usamos para comer directamente o se hace también licuado en un fresco. Pero hay países donde yo les muestro esto y no lo conocen. Entonces, si yo tengo un elemento para comunicarme con otra persona, pero esa otra persona desconoce sobre lo que yo me estoy comunicando, entonces el lenguaje no se puede dar. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, Yevikiana. Y Yevikiana, tal y como está escrito o como yo lo acabo de pronunciar, puede que no tenga ningún significado para ustedes. Pero yo les puedo acercar un poquito más. Yo les voy a decir que Yevikiana significa Ish Yeftish. Todos conocemos el significado de cada una de esas letras por separado. Pero como es una frase que está escrita en un idioma que ustedes no conocen, o por lo menos que puede ser desconocido, ninguna de estas dos frases va a tener ningún significado para ustedes. ¿Qué significa Yevikiana? Entonces se los voy a poner más dulce. En francés se dice Yetem. Y en inglés, I love you. O sea, en esos 4 idiomas, aquí estamos diciendo lo mismo. Yo te amo. Hay lugares donde hay frases que pueden tener la misma forma de escribirse, pero que de acuerdo con el contexto significan cosas diferentes. En el caso que les pongo a continuación, yo les digo chuleta. La chuleta, como ustedes saben, es un corte de carne de la parte arriba del lomo del cerdo. Pero en un lenguaje más coloquial, para un estudiante, una chuleta significa un forro, que por lo menos en nuestro país, el forro es un artificio que en el que se lleva parte de la información de una materia para un examen y que se saca escondido para que el docente no lo vea. Se supone que hay una diferencia en el uso de palabras frecuentes y de acuerdo con estudios que han hecho personas de la UNESCO, dice que hay una diferencia entre el lenguaje popular de la zona rural y el lenguaje popular de una zona urbana, y que en la zona rural se habla utilizando 200 palabras de uso frecuente. Entonces, ¿qué es comunicar? Dice Edwin Emery que es el arte de transmitir información, ideas y sentimientos
de una persona a otra. Beltrán nos dice que es un proceso de interacción democrática basada en el intercambio de signos, por lo cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, de diálogo y de participación. Y Paulo Freire nos dice que es la relación de A y B para buscar algo en común. Si yo les preguntara qué tienen en común estas diferentes definiciones analizadas, ustedes me pueden responder muchas cosas. Pero qué bueno, ya me sé una nueva. Chuleta es el equivalente a chivo. Muchas gracias, doña Teresa. Voy a dejar abierto el chat y entonces díganme qué ven ustedes en común en las definiciones que les mostré ahora. Para que recuerden las definiciones, entonces esas son las definiciones. Ay, perdón. Aquí tienen las definiciones, que es el arte de transmitir información, ideas y sentimientos de una persona a otra, que es un proceso de interacción democrática, compartida voluntariamente y bajo condiciones de libertad e igualdad, y una relación entre A y B para buscar algo común. Ok, dice Raidiris, que es intercambiar, transmitir y compartir. Ok, dice Antia, que es transmitir algo. Muy bien. La idea de la comunicación, y si uno busca una definición de diccionario, se encuentra con que la comunicación es, ok, María Elena nos dice que es la interacción entre personas, y es que la comunicación es eso. O sea, la comunicación, para que se dé, tiene que pasar de un sujeto A a un sujeto B. Y hay una gran cantidad de esquemas, y el esquema más conocido, que es el esquema de Shannon, que nos dice que comunicar es poner en común entre el sujeto A y el sujeto B por medio de un mensaje que se transmite por los diferentes sentidos, donde hay una codificación, hay una decodificación y hay un sujeto al que el mensaje le llega. Aquí vemos otro ejemplo. ¿Qué saben ustedes que es un grimorio? Don Carlos dice que la comunicación es el intercambio de ideas mediante palabras asertivas entre varias personas. Muy bien, ya estamos metiendo un tema más sobre la asertividad, que se supone que no es un tema
tan poco novedoso, pero la comunicación es parte de todo este proceso. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué es un grimorio? El grimorio es un manual de recopilación de temas ocultos que se utilizó durante la Edad Media y que se suponía que traía correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, encantamientos y hechizos, y se consideraban manuales que recopilaban todo tipo de conocimiento y que se inspiraban en diferentes tradiciones espirituales y religiosas. En el siglo XV, cuando se inventa la imprenta, esto facilitó su conocimiento en territorios más amplios de Francia, Alemania e Italia. Ya para finales del siglo XIX, hubo algunos textos que fueron reivindicados por organizaciones mágicas como la Orden Hermética del Amanecer Dorado y la Orden de los Templarios. Yo no sé si se acuerdan de una película que se llama El nombre de la rosa, de Humberto Eco. En esta película está un sacerdote que se le llama para que investigue unas muertes que están sucediendo en un convento en las afueras de una zona medieval. Y resulta que todos los sujetos que morían tenían una cosa en común, y era que tenían la lengua morada y salida de la boca. No les voy a contar más porque si quisieran ustedes, entonces van a buscar la película. La película es muy buena. Para seguir con lo que estábamos, entonces, cuando se da un mensaje, usted tiene 3 tipos de respuesta posible. La primera, que se acepte plenamente el mensaje. La segunda, que el mensaje sea rechazado de plano. Y la tercera, que haya una aceptación parcial del mensaje. No hay vuelta atrás. Solo estos 3 tipos de respuesta se obtienen cuando uno está buscando una comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, tenemos a usar 2 tipos de lenguaje. El lenguaje coloquial, que llamamos lenguaje de enciclopedia o de la vida, que es nuestra forma cotidiana de comunicarnos, y un lenguaje técnico, que es lo que se llama lenguaje de diccionario, que es un lenguaje un poco más sofisticado y que se utiliza preferiblemente dentro de ciertas profesiones para las cuales las palabras que usan se significan en ese mismo grupo. Por ejemplo, en medicina, el tester, y en bibliotecología, el tesauro. Y hay una gran cantidad de palabras. En educación usamos mucho el lenguaje de andragónico. Hay personas que cuando uno habla de un lenguaje andragónico, se suponen así como que les estamos hablando de algo de Harry Potter, ¿verdad? Completamente metido en la parte de las ciencias ocultas. Entonces, para ejemplificar un poco más claro, tenemos 2 lenguajes. El lenguaje de enciclopedia de vida, que es el que utilizamos de forma cotidiana, y el lenguaje de diccionario o el técnico, que utilizamos en los grupos. Además de estos tipos de lenguaje, tenemos el lenguaje científico, que es un tipo descriptivo explicativo y utiliza palabras técnicas como el argot. Es un lenguaje especializado y es orientado a un solo sector. Tenemos el lenguaje científico, que es de tipo descriptivo explicativo
El lenguaje estético, que es un lenguaje que está más preocupado por la forma. Y el lenguaje retórico, que se preocupa más por el destinatario, por la trata de tener atención, y es un lenguaje que agrada y que fascina. El lenguaje estético es el lenguaje que preocupa la forma y es dirigido a un sector un poco más amplio y trata de darse a entender por medio de un mensaje que sea llamativo. El lenguaje retórico se dirige más hacia la persona, trata de atraer la atención, de agradar y fascinar. Es un lenguaje más coloquial y es la forma como se desarrolla un mensaje cotidiano. En educación, nosotros estamos en esta situación. Educamos a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Entonces los preparamos para un mundo que ya no existe. Nuestros hijos nacen en un tiempo diferente. Y yo tengo una anécdota con eso. Estoy cuidando a mi nieta que en ese momento tenía 5 años y me pide que le ponga una película en el VHS. Y no se imaginan lo que pasé porque yo no sabía cómo funcionaba el VHS. Ellos ya nacieron con ese chip y yo lo veo en la realidad de mis nietos. Mis nietos, hablarles de un celular, de hablarles de usar la televisión, de buscar canales o hasta de buscar información en la computadora, para ellos ya es una cuestión de todos los días. Para muchos de nosotros esta situación no fue así. Las funciones de la comunicación son 4. La primera es informar, que es entregar comunicación de manera directa y sin esperar que la persona que la recibe vaya a actuar. Es entregar conocimiento, que es una función que está orientada más a la actividad educativa y en la que esperamos que la persona que recibe la información también se retroalimente. La parte del control, que es cuando se une una información esperando que la respuesta que se reciba esté directamente relacionada con lo que se pregunta. La demostración de sentimientos, que es la definición de elementos afectivos de manera directa, utilizando la comunicación, que puede ser por expresiones directas o indirectas. Vamos a hacer otra preguntita así para ver quiénes quieren participar. Y esta es: todos sabemos que los elefantes le tienen miedo a los ratones. Pero sin embargo, a pesar de que ellos son tan diferentes, tienen muchas cosas en común. ¿Qué es lo que tendrían en común el ratón y el elefante? El color. Ok, el color, que esa es muy buena. ¿Qué más? Las orejas. Oh, exacto, tienen 2 orejas. ¿Qué más? Son animales. Ok, son animales, muy bien. ¿Qué más? Dice Carmen que tienen cola. Tienen cola, muy bien. ¿Qué más? Son animales terrestres. Ok, son animales terrestres. ¿Qué más? Hay alguien más en el chat, pero es que no puedo verlos. Que le tememos, que nosotros le tememos, dice en el Sí. chat. Ok, sí, nos dan cierto temor.
Que ninguno de los dos pueden hablar. Solo Ok, emitir sonido. ok, ¿qué más? Muy bien. Vean que hay muchas más cosas similares entre dos animales que son tan distintos. Tienen dientes, tienen 4 patas, se procrean, Tienen orejas. tienen orejas, sí, ya está bien, tienen ojos. Vean que, En el chat que son mamíferos. ok, son mamíferos también. Y vamos a ver algo más. Ahora ya vimos que uno puede comunicarse viendo cosas que sean similares. Pero ahora veamos, por ejemplo, todos conocemos un clip o un sujetapapel. Pero ¿qué otros usos le podemos dar a un clip? Yo hacía flecha para matar a lagarto. Esa está buena, esa sí no me la sabía. Sí, yo lo hacía. ¿Qué más? Entrelazando 2 o 3, hacíamos cuando el niño cadenas. Ajá, sí, servían para hacer cadenas. ¿Qué más? Carmen dice que aretes. Se decían aretes, sí, muy bien. Bueno, a mí un amigo me decía que a él un clip le servía para abrir puertas. Sirve como prensacorbatas. Sirve para un recordatorio. Bueno, ya el primer compañero nos dijo que podía servir como una lanzadera para tirarlo. Alguna gente dice que también sirve como una arma. Sirve para rayar. Entonces vean cómo un objeto al que a veces le vemos solo una utilidad, cuando nos comunicamos empezamos a ver que pueden surgir más actividades o más cosas en referencia a lo que estamos comunicando. Ese ejercicio tan simple, o los dos ejercicios que se ven simples a la hora de hacerlos aquí, lo que nos están diciendo es la perspectiva que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos comunicarnos utilizando ciertos elementos para que nos permitan tener una profundidad mayor sobre el tema o las acciones que nosotros ejecutamos al día a día? Y vean qué interesante, todos los compañeros que nos han ayudado con sus comentarios, lo que están haciendo es dándonos más ideas. Yo sé que si ustedes mañana se les ocurriera volver a hacer este ejercicio, empezarían a ver todavía más cosas, abrirían su mente más. Y eso es lo importante de la comunicación. La comunicación no es quedar en un espacio, sino permitir que ese espacio se abra cada vez más. Y aquí entramos a un tema que es interesante. Desde 1940, la gente habla de que la comunicación se da utilizando el esquema de Shannon, que nos dice que hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Esta fue la manera como Shannon, que era ingeniero, nos decía cómo funcionaban los medios de comunicación social y nosotros aceptamos esta definición para poder hablar de que esta era la forma como las personas también nos comunicábamos. Sin embargo, después aparece el esquema de comunicación donde nos dice que hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero que hay una línea de retroalimentación que va desde el receptor hacia el emisor. Esta retroalimentación la definió Weber para decirnos que la comunicación iba un poco más allá
Sin embargo, en los años 80 y basados en la experiencia de la comunicación, aparece el esquema de Cloutier que nos dice que es mentira que yo soy un emisor y que al otro lado solo hay un receptor. Dice que todos nosotros emitimos mensajes y recibimos mensajes. Entonces, él conjugó ese par de palabras y puso que la comunicación se da a través de dos emirec, un emisor receptor A contra un emisor receptor B. Yo soy en este momento, soy un emisor privilegiado y estoy utilizando el esquema de Shannon. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el mensaje para que ustedes me sirvan de receptores. En el momento en que hemos hecho los ejercicios, hemos pasado del esquema de Shannon al esquema de Cloutier, donde estamos hablando de que yo recibo información de ustedes y no solo estoy emitiendo el mensaje, sino que también estoy recibiendo el mensaje. Este esquema es mucho más funcional que el esquema de Shannon. Ya sin embargo, para los años 80, un poquito después de Cloutier, viene el maestro Paulo Freire y nos dice que la comunicación se da en lo que se conoce como un universo discursivo. Todo comunica. Entonces tenemos un emisor permanente con una percepción permanente. Y a través de ellos se dan repertorios temáticos que pueden ser formales, pero que van a depender de la historicidad, de la apropiación cultural y de lo dicho y lo no dicho. Este último esquema, es el esquema de Freire, lo que nos dice es que la comunicación va mucho más allá del uso de palabras, va mucho más allá del mensaje que yo hago en un momento dado, va mucho más allá de los elementos culturales sobre los que yo me baso. Vean qué interesante es esto, porque la mayoría de los libros de comunicación siguen enseñándonos la comunicación desde el esquema de Shannon. Vean esta belleza. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta pintura de Velázquez se llama La clase de Silvia. Pero vean qué interesante, aquí está el maestro, aquí están los estudiantes, pero ¿qué es lo que vemos ahí? Un cadáver. Ok, vemos un cadáver, pero vea qué interesante la propuesta. ¿Hacia dónde está viendo el maestro? El maestro no está viendo hacia el cadáver. Si lo ven, No será una computadora. pero vea, bueno, vamos a ver si está aquí, vea. Ay, perdón. El maestro está viendo hacia afuera, no está viendo hacia el cadáver. Este estudiante está viendo hacia la mano del maestro, no está viendo hacia lo que tiene el maestro. De todos, solo tenemos 4 que están viendo lo que el maestro está haciendo. Y esto nos pasa en la vida. ¿Cuántos de nosotros pasamos y no estamos viendo la realidad de lo que pasa? Y eso pasa muy frecuentemente en comunicación. Nosotros, bueno, los que tenemos ya un poquito de años de estar casados, cuando queremos conocer también a nuestra pareja, muchas veces cometemos el error de completar las frases que ella empieza. Y esto es todo un problema de la comunicación, porque usted no sabe si evidentemente lo que su pareja le va a decir es lo que usted cree que le va a decir.
a veces la comunicación se da y encontramos que la comunicación se da y hay barreras. Por ejemplo, el ruido, que aunque es un elemento externo, no permite que se desarrolle la comunicación de una forma adecuada. Además, la mayoría de las veces el ruido se convierte en un distractor. El otro tipo de ruido es el ruido semántico. Este se produce cuando una misma palabra puede tener diferentes significados. Por ejemplo, en nuestro país, y yo creo que en el de ustedes también, la gata es un animal. Pero en mi país también, la gata es un instrumento para levantar un peso. En otros lados se llama un crib. Pero nosotros también le decimos gata a una persona que tiene los ojos claros. Entonces vean, si yo me salgo del contexto, una misma palabra tiene 3 significados diferentes. Entonces, ¿cómo puedo comunicarme bien si yo no sé qué está haciendo o qué está entendiendo de esa otra persona? La barrera también de la comunicación puede ser por influencia. La gente cree que usted, por ser un emisor privilegiado, ya lo que usted dice se va a considerar como santa palabra, como escrito en piedra, como algo que es un mensaje que no puede cambiar. Sin embargo, esto no es tan real. Después tenemos el ruido técnico, que es el que estábamos hablando al principio, que se puede dar cuando no conocemos el lenguaje utilizado por los demás. Por ejemplo, en las profesiones tenemos conjuntos de palabras que utilizamos y que de acuerdo con el grupo de personas con el que estemos tienen uno u otro significado. Por ejemplo, el RCP y el HP. El HP en cristiano, no les voy a decir qué puede significar, pero por ejemplo, el HP para un informático es una marca de computadoras, Hewlett Packard. Para un médico puede ser hipertensión arterial. Y para alguien del pueblo, me tiran un zapatazo si lo digo, porque HP es como recordar algo que no se debe decir muy seguido. Y después, la otra barrera tiene que ver con la atención. Y esto es que cuando no tenemos interés en un tema, por más atentos que pueda estar quien da el mensaje, si yo no tengo interés en el tema, pierdo la atención, pierdo el interés y pierdo la comunicación. Hasta aquí quiero preguntarles algo. ¿Han encontrado alguna información? Don Sibel de la Cruz. ¿Tiene la Sí. mano levantada? Sí. Sí, entonces podríamos decir que la comunicación no necesariamente para que sea efectiva depende de nosotros. Es que la comunicación para que sea efectiva depende de las dos partes. Porque yo puedo comunicar y usted puede que mi mensaje no lo acepte totalmente como yo se lo doy. Les voy a contar, y perdonen que me vaya a extender con esto, les voy a contar un cuento. Este cuento es de don Jorge Bucay. Se llama Juan Sin Piernas. Juan Sin Piernas era un leñador. Y en un tiempo Juan Sin Piernas se compró una motosierra. Con tan mala suerte que un día estando cortando la madera, la motosierra le pasó y le quitó las dos piernas. Por un tiempo estuvo muy deprimido.
y fue donde un psicólogo. El psicólogo le dijo que qué era lo que lo afectaba. Entonces él decía, no me afecta estar sin piernas, porque puedo hacer todo lo que yo antes hacía, pero ya no tengo amigos. Mis amigos se han alejado. El psicólogo le responde que el problema está en que sus amigos ahora tienen una forma diferente de verlos y que él debería de buscar personas que entiendan su condición y que puedan surgir nuevas actividades con ellos. Juan Sin Piernas se fue y al otro día sus 5 mejores amigos aparecieron sin piernas. ¿Qué fue lo que falló ahí? Lo que falló ahí fue la comunicación. Juan Sin Piernas entendió algo que el psicólogo pensó que estaba entendiendo lo que él le dijo. Lo que le dijo fue, hay personas en su condición, pero con las otras personas tiene que desarrollarse de una forma diferente. Pero Juan Sin Piernas lo que entendió es, la única forma como usted puede lograr que sus amigos sigan con usted es que ellos estén en su misma condición. Entonces vean qué difícil que es esto, porque la comunicación, si ustedes lo ven, para el psicólogo la comunicación se dio. Juan Sin Piernas aceptó el mensaje parcialmente, pero el resultado de esa comunicación no fue el esperado por el psicólogo. ¿Y cuántas veces a nosotros mismos nos pasa eso? Porque la comunicación es eso, como dijo don Sugel, o sea, es una cosa que no depende tanto de nosotros. Tenemos que aprender a saber cómo, cuando yo estoy dando un mensaje, esa otra persona lo está entendiendo. No es, o sea, no es fácil. Muchos de los que están en esta actividad, ustedes son terapeutas y trabajan con personas. Pero cuánto del mensaje que nosotros damos realmente está cayendo en la otra persona. A nosotros nos hablan de que hay que educar a la gente para que haga una buena nutrición o tenga una alimentación balanceada. Y a veces nosotros al paciente le preguntamos, ¿usted come bien? ¿Y qué es comer bien para esa persona? Ah, sí, yo como bien porque agarro la cuchara y no se me cae ni un solo grano. Estamos mal, eso no era lo que se buscaba. Entonces, tenemos que comunicarnos desde una forma, como ya ustedes han expresado, que sea más asertiva, que realmente es lo que yo estoy expresando, pero qué es lo que esa otra persona está entendiendo sobre lo que yo estoy expresando. Entonces, vean que, por ejemplo, la comunicación no es tan fácil. La comunicación son procesos, pero son procesos de aprendizaje. Son procesos donde yo puedo interactuar con esa otra persona. Son procesos que me dicen a mí que puedo o no puedo hacer. Yo realmente, como me quedan 5 minutos, esto que les muestro es mi país, donde tenemos de todo, volcanes, mucha zona boscosa, un 35% del territorio de mi país son áreas protegidas o parques nacionales. Tenemos muchas playas y usted puede pasar de una costa a la otra en 4 horas, pero puede pasar de la playa a la montaña en media hora, dependiendo del lugar donde esté. Entonces, aquí está la parte más linda de todas. Pura vida. Muchas gracias, gracias y gracias. Y Pura Vida, ahí van a encontrar mi información de contacto. Yo les voy a pasar la presentación
donde aparece lo de el enlace para que cualquier persona que quiera acceder al libro lo puede acceder. Es de distribución gratuita, no, o sea, no tienen que pagar nada por el libro. Y lo más importante de todo es, qué buena esa, doña Teresa, cristiano hijo de pastor, no saben, esa no me la conocía. Entonces, ustedes pueden acceder al libro y ahora, si tienen alguna consulta, alguna duda, con todo gusto, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora quedamos en unos minutos para que ustedes si tienen alguna duda o alguna consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Realmente lamentamos limitarte tanto en el tiempo, Ay, porque sí. tiene muchas cosas que decir y te limitamos, tenía que ir así. No, bien. no. Ahí Dios permita que existan más oportunidades. Ustedes son un grupo con el que me siento muy, muy bien. Y en cualquier momento, si ustedes quieren que podamos hacer algo un poco más amplio, con mucho gusto. De hecho, estoy trabajando 2 libros más, un libro sobre trabajo de equipos eficientes y otro libro sobre comunicación no verbal. Excelente, excelente, nos Gracias. puede ayudar mucho. Gracias por todo lo Gracias. que nos ha compartido y ahora vamos a ver la persona que están aquí quieren comentar. Ya veo que hay una mano levantada. Pueden seguir conversando, aunque la presentación ha sido así, en conversación, pero podemos continuar la reflexión. Y tenemos a nuestra estimada Ingrid Ramos, que tiene la mano levantada. Adelante. Sí, es como especie de una aportación. La comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la vida, inclusive para uno relacionarse con cualquier mascota que tenga. Pero tenemos que estar siempre atentos a cambiar si tenemos que cambiar. Por ejemplo, no hace tanto que yo descubrí que tenía situaciones para comunicarme. Mi familia me lo decía, pero yo me negaba a aceptarlo. Pero yo siempre me daba cuenta que yo decía una cosa, pero que la dejaba como por mitad y la gente entendía otra. Y de verdad que con la edad que yo tengo, miren, yo me cuido cada vez que voy a hablar. Cada vez que voy a comunicarme con alguien, pienso en mi familia y pienso en las personas que me han dicho que debo mejorar eso. Entonces hay que estar abierto a darse cuenta cuando uno no se comunica de la manera correcta, porque a veces uno tiene una buena intención, pero la otra persona lo interpreta de una manera muy diferente a lo que uno quiere comunicar. A ver, Fernando puede hacer alguna Sí, aclaración. lo que dijo doña Ingrid es muy importante. Por eso yo les decía que cuando uno comunica, tiene que saber cuál es el resultado de la comunicación que usted dijo. Los que tenemos hijos a veces pasamos por un proceso de comunicación donde, por ejemplo, vean, yo no sé cómo pero por ejemplo en mi casa yo soy el suave. Entonces, cuando mis hijos necesitan hacer algo como salir de la casa o algo, entonces en vez de decirle a la mamá, voy a salir, llegan y me dicen a mí, papi, voy a salir. Entonces, cuando llegan, dicen, no, es que papi me dio permiso. Entonces, mi esposa después me dice, ¿por qué usted le dio permiso si a esa hora no es conveniente que saliera? Entonces, pero ya ellos saben que en la relación de matrimonio yo soy el facilito. Pero cuando necesitan algo de autoridad, entonces van donde mi esposa y mi esposa es la que resuelve. Entonces, esto no es lo común en los matrimonios, ¿verdad? Donde a veces el papel de la persona que maneja la autoridad o el rol autoritario lo manejan de una forma más paternalista. Entonces,
vean qué interesante que es esto, porque la comunicación realmente lleva muchas cosas. Yo puedo comunicar, por eso yo dije, hay 3 tipos de respuesta cuando yo comunico. Me lo aceptan parcialmente, me lo acepta completamente o me lo rechaza completamente. Entonces la comunicación se da en ese tipo de acciones. Creo que había otra persona que quería participar. Sí, Carlos Julio. Adelante. Sí, buenas noches. Yo oí que usted dijo como que hay unos tipos de comunicación como que son como alguien que tiene como la verdad absoluta o que tiene como, es más o menos lo que yo entendí, que hay personas que dicen algo que no tienen, o sea, como que lo que ellos digan es lo que es, ¿sabes? Y yo tengo un problemita con eso, y es más o menos como una sugerencia, aparte de una explicación, más o menos como una sugerencia de qué tipo de comunicación tengo yo que tener con personas que son así, son como personas que como que no tienen, o sea, no tienen, ellos dicen algo y yo trato de explicarle más o menos lo que yo, o darle una idea de lo que más o menos yo le quiero comunicar y ellos no dan tregua, no dan chance a que uno pueda tener la razón o que uno pueda decir algo o aceptar lo que yo digo, ¿me entiende? Y yo oí que usted estaba hablando sobre ese tipo de comunicación. Es más o menos como que yo puedo hacer con personas o cosas que se manejen de esa manera, o que tengan la comunicación de esa manera. Y básicamente es que muchas personas ven la comunicación como que yo soy un emisor privilegiado. Por ejemplo, a veces la gente trata de manejar la comunicación desde un sentido de autoridad. Yo sé que muchas veces eso nos pasa con un paciente que a veces está en el periodo de negación, o a veces trabajamos con un adolescente y está en su periodo de negatividad, y a veces nos ocurre que por más que nosotros tratemos de comunicar un elemento que para ellos no sea el elemento de importancia, entonces nos van a tratar de cortar la comunicación. La forma, Carlos, de manejar esto es plantearle a la otra persona que le explique con palabras más simplificadas qué es lo que pasa o qué es lo que él quiere decir. Porque, por ejemplo, muchas veces la gente es por desconocimiento que nos dice que las cosas son, pero es por también el manejo de la perspectiva que tienen. Entonces, si yo tengo una perspectiva de que lo que yo estoy haciendo, vea que, bueno, se lo voy a poner con ejemplo más claro. ¿Qué nos pasa a las personas que somos diabéticas? Nos mandan un control de alimentación y muchas veces cuando usted llega a donde el médico y el médico le pregunta que si está haciendo ejercicio, entonces usted le dice que no, que por sí, por algo me voy a morir. Ya he vivido lo suficiente. ¿Cómo podemos contrarrestar esta negatividad de la persona cuando la percepción que él tiene de su enfermedad no es la percepción real de la enfermedad? ¿Por qué? Porque todo diabético tiene que aprender a vivir con su enfermedad. Tiene que controlar su enfermedad. Pero ¿por qué entonces hay gente que plantea que esta es una enfermedad mala, que por sí tengo que morir de algo? Y eso pasa también con muchos muchachos que son consumidores. A veces usted les dice, ¿por qué usted consume? Es que mi familia a mí no me querían. Y es que, ¿por qué usted me dice eso? Si usted no sabe cómo he vivido yo.
Y a veces tratar de ser asertivo con personas que tienen eso es muy difícil. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos una función y tenemos una acción que desarrollar. Yo soy de la lucha antitabaco. Y siempre he dicho, si yo logro que una sola persona deje de fumar, ya me puedo sentir satisfecho. Claro, es una meta muy inusual y tal vez uno quisiera que de atender 100 personas y que 100 personas dejen de fumar, pero ¿cuántas personas pasan por un proceso para dejar de fumar y no lo cumplen? Yo siempre me baso en una teoría, Carlos. Yo no sé, por ejemplo, cuando a mí me toca hablar de cesación de fumado, yo le digo a la gente, es difícil y cuesta mucho dejar de fumar. Pero aquí yo nada más le puedo dar la orientación a usted y la decisión realmente es suya. Entonces le paso la pelota. Y entonces el pasarle la pelota es, asuma usted la responsabilidad. Yo lo que tengo que hacer es darle la información. Pero y si uno sabe que son elementos que a veces uno, porque los desconoce, a veces no sabe cómo actuar ante una situación de estas. No sé si le puedo explicar, pero si en el libro hay una sección que se llama personas tóxicas y cómo manejar a las personas tóxicas. Entonces eso tal vez le pueda ayudar bastante. Gracias, Fernando. Por ahí mismo también desde las redes nos están pidiendo eso justamente, que alguna bibliografía, ya veo que mencionaste uno, y además del tuyo, que ya está a la disposición, pues otra bibliografía nos están pidiendo si puede facilitar. También de las redes nos dicen que nos dé algunos tips y técnicas para mejorar la comunicación en el ámbito familiar y laboral. Eso ya como broche de oro, digamos. Bueno, lo primero con lo de la bibliografía. El libro tiene una bibliografía que pueden acceder. Es una bibliografía bastante amplia y está en la sección de libros de consulta. Personalmente, yo tengo un libro que me gusta mucho, que es Comunicación no verbal, de Joe Navarro, pero que habla más de la comunicación desde cómo entender el lenguaje no verbal para cuando trabajamos con personas. Joe Navarro es un agente de FBI que, como el nombre lo dice, es un latino que se fue a trabajar, se fue a vivir a Estados Unidos y como no sabía hablar inglés, entonces tuvo que desarrollar mucho el lenguaje no verbal. Lo desarrolló de tan buena manera que después fue asesor de comunicación no verbal del FBI y era la persona que estaba a la par de los que interrogaban a las personas, y él iba escribiendo cuáles eran los elementos de comunicación no verbal que le permitían saber si esa persona estaba diciendo la verdad o diciendo la mentira. Entonces es un libro muy interesante. El libro, como ya dijo doña Teresa, está lo van a tener en acceso. Yo les paso la presentación donde está el enlace también. Yo ya a Casa Abierta les había mandado el enlace del libro, ¿verdad? El libro lo tienen ahí. Y en cuanto a los tips, lo primero es que la comunicación, ya sea laboral o familiar, se dé siempre en un ambiente de respeto, donde no se maneje un sistema de autoridad, sino que todos se sientan en libertad y en las mismas condiciones para comunicarse. Dependiendo del tipo de situación,
es importante que la comunicación se dé en un ambiente donde haya mucha tranquilidad, haya la menor cantidad posible de distractores y donde podamos sentir, por ejemplo, a mí me gusta comunicarme sentado en la mesa del comedor. ¿Por qué? Porque todas las sillas son del mismo tamaño. Si ustedes lo ven, bueno, esto es parte de lo que es el lenguaje no verbal, pero si ustedes lo ven, por ejemplo, las sillas ejecutivas están 10 centímetros más altas que las sillas de las oficinas. Y esto lo que hace es que cuando usted va a hablar con alguien que tiene un nivel de jefatura, la silla de esa persona está 10 centímetros más alta que la silla de la persona que está al otro lado del escritorio. Esto lo que hace es que la visión de la persona que está al otro lado entre en una inclinación de 45 grados y esto es una forma inconsciente de sumisión. Entonces ustedes ven que el jefe está en su silla y la silla de él está así, pero la silla suya lo obliga a estar así. Entonces al estar usted en esa posición, usted está en un sentimiento de sumisión con respecto a esa otra persona. Entonces, si uno lo ve, lo más importante cuando se desarrolla una comunicación es, vean que por ejemplo, cuando usted va a hablar con una jefatura y esa jefatura le dice a usted que se sienten en unos sillones que tiene a la par de la oficina, lo que le está dando a usted la oportunidad de sentirse igual que él, estar en una misma posición. Además de que el lenguaje no verbal lo dice, ¿verdad? Si yo estoy aquí y usted está al otro lado del escritorio, esto que es el escritorio es una barrera para comunicarnos entre nosotros. O sea, yo le estoy poniendo esta barrera. Si uno lo ve en el sistema educativo también, el sistema educativo, el docente tiene un escritorio y ese escritorio está puesto de una forma que lo que dice es el poder y la autoridad está de este lado, pero los que no tienen poder y los que vienen aquí es a acatar están del otro lado. ¿Por qué las aulas no son circulares? ¿Por qué no tenemos un círculo cuando damos clases? Y es que el sistema lo ha manejado todo así. Usted tiene un escritorio, le ponen la pizarra o el videobeam para que usted sea la autoridad que maneja eso. ¿Por qué no podemos tener un conversatorio con los estudiantes? Si a veces los estudiantes tienen más manejo de contenidos de lo que puede tener un docente. Entonces, a lo que me quiero referir con esto es, para que haya una comunicación adecuada, lo primero es, tiene que darse en un ambiente de respeto, donde haya libertad, donde cada persona pueda expresar lo que realmente quiere expresar y donde no se vaya a sentir incomodado por la situación que quiere decir. O sea, tenemos que tratar de que nuestra comunicación sea igualitaria, equitativa y respetuosa. Y esto va a funcionar en todos los niveles. Si yo no soy respetuoso, no puedo dar un buen mensaje y no me puedo comunicar bien. Si ustedes me pidieran que les diera un tip de cómo comunicarnos, la comunicación tiene que darse en un mismo lenguaje. Si yo empiezo aquí a vociferar o empiezo a no escuchar lo que ustedes están diciendo, en ese momento no nos estamos comunicando. Yo quiero ser un comunicador abierto. Yo quiero aprender, como he aprendido mucho de las personas con las que tengo mi interrelación. Y la forma de comunicarnos es, yo lo respeto a usted, usted me respeta a mí, pero usted tiene libertad de decir y expresar lo que quiera expresar. Tiene libertad de decirme cuáles son sus sentimientos.
tiene libertad para decirme, yo estoy aquí, no quiero estar aquí, usted no me sirvió de nada lo que dijo. Entonces sí, como dice don Zubel, un buen comunicador es un buen escuchador o oidor, pero hay que aprender no solo a escuchar, sino también parte de la escucha activa es ver cuáles son esas otras señales que hay alrededor de la gente que está comunicando. Si alguien aquí empieza a bostezar, significa que, hey, que ya estamos pasándonos de tiempo, que se siente cansado, que ya no quiere estar en la parte de la comunicación. Si alguien empieza a mover los dedos o tamborillar, como decimos nosotros, es una señal de impaciencia, de ansiedad, de un estate quieto. Entonces hay muchas cosas que uno puede desarrollar y plantear. Pero yo creo que doña Teresa va a tener que darme otra hora más. Casa abierta tiene que darte una hora más, Fernando, ¿verdad? Porque es mucho contenido. Pero han sido de mucho interés todo lo que nos ha planteado. Así que vamos a coordinar para otra ocasión. Que Dios me los bendiga, me los acompañe. Amén. Y como decimos nosotros, pura vida y todo para adelante. Pura vida. Pues vamos a darle un aplauso a Fernando, vamos a abrir los micrófonos para eso, de darle esa pura vida y que siga adelante, que siga aportando. Vamos a oír, vamos a llenarlo de energía y de gratitud de nuestra parte de Casa Abierta. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, les invitamos para el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar de la importancia del perdón en la salud mental. El día 10, que es el último día que vamos a estar por vacaciones de diciembre, vamos a trabajar el duelo también, la importancia del duelo en la salud mental. Así que les adelanto que vamos a tener esos temas para que nos sigan acompañando. Una vez más, muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo del Caribe, de acá. Te mandamos. Cálido. Sí, bien cálido. Así, en algún punto nos encontraremos, aquí o allá. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias a usted, señor Fernando. Gracias. Muchas gracias, señor Fernando. Pura vida. Eso, bueno. Pura vida. Bueno. Muchas gracias. Bendiciones. Ven.